Dios nos habla ahora acerca de unas cosas importantes en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios es muy clara en este punto. Empezando a leer ahí, uno ve que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Eso debe causar en nosotros una reacción, pero muy potente y poderosa, pero a veces se nos escapa un poco. Porque ser partícipes de la naturaleza divina es una cosa, pero muy alta, es tan casi incomprensible. Uno no puede entender qué quiere decir esto. ¿Cómo es posible que una persona semejante a nosotros, ¿no?, con nuestros pecados, nuestras concupiscencias y todo lo que es esas mezclas en la mente, no somos puros, y aquí el apóstol Pedro nos dice que es posible, porque eso es lo que dice, seamos participantes de la naturaleza divina. Cuando uno considera la naturaleza divina, uno considera a Dios, ¿quién es Él? Cuando Moisés quería verlo, el Señor le dijo muy claramente: no me puedes ver y ni un hombre puede verme, porque si un hombre me ve, se muere. Pero voy a mostrarte mi espalda y voy a poner mi mano para que cubrirte un poco, porque si no, nuestro Dios es un Dios de fuego, ¿qué? Consumidor. No es posible una persona pecaminosa estar en su presencia y no ser consumido. Pero aquí muy claramente Pedro él dice muy claramente a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Tenemos que esperar y decir, esto es casi, es tan alto esto que no entiendo. Pedro, ayúdame a entender, y él nos va a ayudar a entender cómo es posible. Porque con Dios todo es posible. Y la iglesia dice, sí. Sin Dios, nada es posible. Así que si él dice esto, ¿es porque es posibilidad o lo ha puesto solo para jugar con nosotros? Claro que no. Esto es una verdad. Y no es el único lugar donde encontramos tal pensamiento de ser partícipes o participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que el Dios desea, y Pedro está diciendo muy claramente. Así que para entender esto, yo quisiera añadir, ver unas cositas aquí. Vamos a empezar un versículo anterior de el versículo 3, para empezar a ver qué es el contexto de lo que dice aquí. Mirando, dice muy claro aquí, el versículo 3 dice: de acuerdo a su poder divino. Dice eso su Biblia, ¿no? Ok. Aquí el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Para los jóvenes entender un poquito mejor, estoy traduciendo de la King James para que sepan lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que esto fue dado a nosotros, ¿por qué? Por el poder divino que Él tiene. Y ahí está, pero está un poco claro. Pero es el mismo sentimiento, ¿sí o no? El sentido está bien. Que es por medio de su, ¿qué? Divino poder. ¿Qué poder es ese? Y por eso cuando nosotros leemos más abajo el 4 que seamos participantes de su naturaleza divina, bueno, sin el poder divino es imposible. Y por eso Pedro nos asegura, y la primera cosa que nos enfoque es en nuestro Dios Jesucristo. Mire lo que dice aquí.
Antes de eso, yo quiero atrasar un poquito más para que veamos qué es el contexto verdadero. Si vamos al versículo 2 y vamos a llegar entonces al 4, el versículo 2 muy claramente nos enseña esto. Aquí dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que el enfoque de esto es el Señor, ¿quién? Jesús. Así que el enfoque es de nuestro Señor Jesús. Ahora llega el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Poder divino de quién? De Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador. No solo Él. A veces lo vemos como un cordero y verdaderamente es cordero. El cordero de Dios es Jesús. Él era manso. Él dice, vengan todos los que están cargados y yo os haré ¿qué? Y aprendan de mí porque yo soy ¿qué? Humilde. ¿Sí o no? Él es manso, humilde. Y a veces tenemos esa idea que es verdad, claro, absolutamente, pero nunca olvidemos que Él es todopoderoso. Por la voz de Jesús, por sus palabras fue hecho el mundo, ¿sí o no? Él dijo y así fue hecho. Así que Él tiene todo el poder y Dios le ha dado el poder arriba, abajo, en todo lugar. Él es el todopoderoso. Si vemos a Jesucristo, ¿vemos a quién? A Dios el Padre mismo. Él y el Padre son igual. Así que yo quiero que tengamos esto en mente al leer tantas cosas que la Biblia enseña, que es posible vivir sin pecado, que es posible ser transformado completamente, que es posible ser partícipes de la naturaleza de Dios mismo. Cuando vemos eso, no digamos, ay, imposible, no, digamos, sí, por el poder divino de Jesucristo es posible absolutamente. Y esa es la base de lo que va a decir el apóstol Pedro. Siguiendo entonces, que ahora que vemos el versículo 2, empieza a mostrarnos de dónde viene este poder. Y llegamos al 3, es Jesús, por su divino poder, ha dado a nosotros, ¿qué? Ok, mira lo que dice aquí. Todo lo que pertenece a la vida, ¿qué vida es esa? Eterna, vida eterna. Vida eterna y a la piedad. ¿Qué es piedad? Es una palabra antigua que ha cambiado el sentimiento un poquito. Hoy día piedad no es lo mismo anteriormente. Piedad es esa idea de ser santo. Uno piadoso es santo. ¿Ok? Piadoso es santo, ¿sí o no? Ok. Entonces esa es la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento. Y por eso tenemos que entender, gran promesas han sido dadas a nosotros. Y por medio de esas promesas que fueron dadas a nosotros por el poder divino de Dios, quiere decir que cuando Él promete algo, Él lo va a ¿qué? A hacer. Él va a cumplir lo que Él dice. Así que esas promesas, ¿qué son esas promesas? Porque ¿cuántos quieren ser partícipes de la naturaleza? Y casi todos decimos sí. Pues es por medio de estas grandes promesas, y no solo grandes, mire lo que dice, muy claramente, tenemos que ver lo que dice. Dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, no solo grandes, pero grandísimas. Es un superlativo, es como decir, hay cosas grandes y después es más grande que lo grande. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Hay promesas grandes, pero la que Él promete es más grande que la grande. Cuando Él dijo, Jesús mismo dijo, recuerdan esto, que somos más que vencedores. Disculpen, pero ser vencedor es bueno, ¿sí o no? Yo me levanto y yo soy vencedor. Y el Señor dice, eso es suficiente para ustedes. Pero yo soy Dios, el Todopoderoso. Así que yo no voy a hacer a ustedes vencedores, sino que más que vencedores. Uno dice, wow, algo más que vencedor. Y la respuesta es absolutamente. Dios lo va a hacer. Amén. Cuando salgamos de aquí, sepamos que las promesas son para nosotros y que Dios Todopoderoso ha prometido. Y lo que Él promete, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nada puede impedir a nuestro Dios hacer lo que Él dijo que va a hacer. Amén. Especialmente en la vida espiritual. Porque vamos a hablar un poquito, porque hay algo que viene aquí que nos va a mostrar que estas dos cosas están involucradas en nuestras vidas cotidianas
Y por eso a veces mirando nuestras vidas, miramos y decimos, ay, pero no veo eso actuando en mi vida. Y por eso vamos a aprender qué es la situación. Sigan en sus Biblias. Quiero que veamos una cosa interesante aquí. Estas promesas grandes y preciosas, grandísimas, han sido a nosotros que por medio de ellas seamos partícipes de la naturaleza divina. Y ahora viene esta frase al fin de este versículo que dice, habiendo escapado, ¿qué? La corrupción de este, ¿qué? Mundo, ¿por medio de qué? Concupiscencia. Ahí es donde viene, en inglés dice el downer. Todo perfecto, todo grandísimo, Dios nos va a dar el partícipe, y después dice que para eso existir, para eso ser evidente en nuestras vidas, es un escape ¿de qué? Es un escape del mundo que está lleno de las cosas no de Dios. La corrupción del mundo. Y yo quiero que sepamos que aquí hay una situación que tenemos que investigar. Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿hemos nosotros, Alexandra, hemos nosotros escapado la corrupción del mundo? ¿O todavía estamos con algunas cosas que son del mundo que son corruptas? ¿Qué parte del mundo tiene que ver con las cosas de Dios? Esto es retórico. ¿Qué es la base? Si uno va mirando a las bases de por ejemplo, si uno mira al estilo de vestir, ¿no? ¿Qué es la base? ¿Dónde vienen los principios de eso? Cuando uno ve, estoy hablando de en inglés se dice fashion, no sé cómo se dice en castellano, el estilo de vestir, por ejemplo, de mujer o hombre, no importa. Y uno ve cómo se visten estas personas que van a estos red carpets. ¿Han visto eso cuando van ahí? Y ¿han visto cómo se visten? Y eso, supuestamente, ellos se visten con la mejor ropa en el mundo. Y cuando veo a las mujeres yendo ahí al red carpet para recibir su premio, veo unos escotes que no dejan casi nada a la imaginación. Veo mucha carne abierta. No solo arriba, pero abajo, atrás. Ese estilo, ¿qué es los principios de ese estilo? ¿Es de Dios o es del mundo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Es muy importante porque cuando vemos que tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina, eso está opuesto a la corrupción del mundo. Y está diciendo que si vamos a estar en este lugar de ser partícipes de la naturaleza divina, eso quiere decir que hemos escapado de la corrupción que existe en el mundo. Y esa corrupción existe ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió a corromperse? Pues la concupiscencia que existe. ¿No fue eso que causó a Adán y Eva a pecar? ¿Sí o no? Así que lo que vemos aquí es esa situación está opuesta a las cosas de Dios. Siguiendo el versículo 5, dice ahora, va a regresar a lo positivo diciendo, y a pesar de todo esto, lo que está diciendo, estoy traduciendo para una manera que entiendan mejor los jóvenes especialmente, dando toda diligencia. Aquí hay otra posición para nosotros. ¿Qué es dar diligencia? Eso me hace recordar cuando Jesús dijo que hay que esforzarnos a entrar la vía angosta, la puerta angosta, ¿sí o no? ¿No dijo en Lucas eso? Vayan a verlo, en Lucas 13 añade no solo que entrar, él dice, empujen para entrar a esa puerta, porque muchos van a tratar y no van a poder hacerlo. Así que no dice Pablo a nosotros que hay que, ¿cómo se dice? En castellano se dice
estar en esa batalla, sigamos firmes en la batalla con la fe, ¿sí o no? Pelear la batalla de la fe. ¿No está Satanás rugiendo tratando de corromper nuestra fe, sí o no? ¿No dice Santiago muy claramente someternos a Dios, resistir el diablo y huirá de nosotros? Quiero que veamos que la situación es tal que uno puede sentarse aquí y decir, Señor, cámbiame. Y hacemos nada, esperando que nos cambie. Señor, cuando me cambies voy a dejar de hacer esas cosas malas. No, siento que me ha cambiado. Ok, cuando me cambie voy a parar. ¿Eso es forzarme? ¿Eso es tratar y empujar y a pelear? No. Eso es dejar que mi concupiscencia, así es la concupiscencia, lo que yo siento, eso lo hago. Igualmente, siguiendo, el versículo dice, añadir, da toda diligencia. Hay que tratar, enfocar y hacer esto diligentemente, añadir a tu fe, ¿qué? Virtud. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. ¿Y al conocimiento añadir qué? Templanza, dominio propio, temperancia, todos los mismos. Y a esa temperancia, paciencia. ¿Y a la paciencia qué? Santidad o piedad. En inglés es santidad. Y después de eso dice, y a la santidad, ¿qué? Afecto natural para nuestros amigos o hermanos. Y también, ¿qué? Esa palabra amor, ¿saben qué amor es ese? Ágape, la palabra, ágape. Y mira lo que dice, versículo 8, dice, si todas estas cosas abundan en nosotros, hacen que nosotros no seamos, ¿qué? Ociosos, pero ¿qué? Sin fruto. En cuanto al conocimiento de Jesucristo, pero el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es esa persona? Ciega y no puede ver. Y se ha olvidado, ¿qué? Esto es muy importante de entender. Cuando uno quiere caminar con Jesucristo y uno dice, yo quiero que Él sea mi Salvador. Él dice, ok, yo soy tu Salvador. Ahora hay que dejar mi vida pecaminosa, mi vida del mundo, mi vida que yo vivía con las cosas del mundo. Y ahora tengo que escuchar ¿a quién? A mi Jesús y hacer lo que Él dice. Y si yo hago eso, entonces esto no soy yo. Yo no quiero ser esta persona que se olvidó de que salió de eso y ahora me vuelvo de vuelta a las cosas del mundo. Amén. Igualmente, esto es un párrafo pequeño, podemos seguir mucho más discutiendo acerca de esto, pero yo quería ahora ver esa idea esa idea que dice muy claramente que tenemos esas dos cosas, partícipes de la naturaleza. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer eso? Para eso vamos ahora, porque ¿cuántos quieren ver cómo ser partícipes de la naturaleza divina? Ok. Hebreos, capítulo 12. Versículo 10. Hebreos, capítulo 12 y versículo 10. Miren lo que dice aquí. Hebreos 12 y versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su ¿qué? Bueno, ¿cuántos les gusta esta idea? ¿Saben la idea que sale de aquí? Es acerca de padres con hijos. Los padres tienen hijos. Y si criamos nuestros hijos de la manera que Dios desea que lo hagamos, el mismo Señor dijo que nosotros somos hijos de Él. Y en Apocalipsis Él muy claramente dice, el que yo amo, yo corrijo, yo castigo, yo amonesto. Todo eso, ¿sí o no? Vamos a trazar un poquito, empezar con versículo 1 para dar el contexto de lo que llegamos al 10. Vamos a ver, empezando con el versículo 1 de este mismo capítulo. Si me dejan un poquito de tiempo, vamos a destacar esto. ¿Está bien?
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de algunos pesos y de algunos pecados que nos asedia y corramos, ¿eso dice? ¿Algunos pecados? Yo no sé a ustedes, pero eso es un poco difícil a veces. Es difícil, pero ¿por qué es difícil? ¿Qué es difícil despojar de estos pesos? Hay pesos que, estas son las preguntas para nosotros cuando leemos esto. Señor, hay pesos que yo estoy llevando que no son pesos de Dios, esos son los pesos de pecado que me cargan y que previenen, eso previene que el Señor me empiece a transformar. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no sé si ustedes saben, pero una carrera, si uno está corriendo una carrera, yo les aseguro que después de 2 o 3 minutos van a empezar a sudar, ¿sí o no? Y si seguimos por 10 minutos, yo creo que vamos a estar agotados. Capaz algunos no, pero yo creo que al llegar 20 minutos corriendo sin parar, porque otros están corriendo también, yo creo que vamos a estar así. ¿Sí o no? Esta es la idea, es una corrida, es la vida cristiana no es una vida de no correr, es una vida de correr, pero para correr hay que, la figura aquí es esta, hay algunas personas corriendo, pero están muy cargadas de los pecados del mundo, pero están tratando de correr y están muy pesadas con esto. Y por eso él dice, si vamos a correr, dejemos eso. Porque cuando uno está pesado con eso, no vas a ganar el premio. El premio solo va a ganar el que corre despojando todo aquel peso y todo aquel pecado que impide nuestro correr, la corrida de la vida. Amén. Siguiendo, dice, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Así que cuando corremos, la corrida no es una corrida sin un objeto. Jesús corrió la corrida, ¿sí o no? Él corrió la corrida en este mundo. Y cuando vemos a Jesús, vemos Él corriendo la corrida como Él desea que nosotros corramos la corrida, ¿sí? Él corriendo esta carrera, él siempre hablando ¿con quién? Con su Dios. Él no hizo nada. Cuando él llegó a ser tentado en el desierto, ¿él trajo esas tentaciones o Dios le puso allá y ahí fue tentado? A veces nosotros corremos en lugares que no debemos estar y estamos tentados no porque Dios quiso, sino porque nosotros nos pusimos ahí. Pero si tenemos a Jesús como nuestro objeto, quiere decir que yo estoy siguiendo a mi Jesús que está corriendo adelante y yo mirándolo, yo voy a seguirlo. Si Él va a derecha, yo voy a derecha. Él va a izquierda, yo voy a izquierda. Si Él no va para allá, no voy para allá. Jehová es mi pastor. ¿Sí o no? Si seguimos al pastor, estamos corriendo bien. Dios nunca nos va a llevar a los bailes. Nunca nos va a llevar a las fiestas donde están tomando, bebiendo y flirteando y una mujer con otro hombre. No, eso no es de Dios. Nunca te va a llevar a eso. Si nos fijamos los ojos en Jesucristo, empezamos a correr la corrida como Dios quiere. Y si lo hacemos mirando a Dios, eso es lo que dice el versículo, ¿no? Mira el versículo que dice, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Esta carrera es la carrera de la fe. Empezamos la carrera, él es autor. Tenemos que correrla mirando a Él y miramos a Él siguiendo la carrera. Él nos va a dirigir la carrera a llegar al punto que Él completó ese proceso y termina la carrera en ¿qué? Vida eterna. Amén. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús aquí por medio de Hebreos. Entonces siguiendo, dice, autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Está mostrando que la corrida de él fue él llegó a la cruz. Su carrera llevó a él a la cruz. Y él mismo dijo, el que viniere pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame corriendo. Jesús está diciendo, yo estoy corriendo, corre conmigo. Y Él te va a llevar a tu cruz. Pablo dice que tenemos que crucificarnos diariamente, hacer lo que Dios desea. Porque mi concupiscencia dice, yo quiero hacer eso y aquello y aquello. El Señor dice, no hagas eso, mejor haz esto de aquí. Ahora yo tengo que despojar lo que yo quería hacer, ¿sí? Dejar eso porque no es de Dios. ¿Y hacer qué? ¿No dijo Él que su yugo es liviano? Lo que está diciendo Él es, lo que yo os digo que hagan es el yugo. El yugo mío es hacer mi voluntad. Y si hacen mi voluntad, van a encontrar que yo los voy a transformar. ¿Quién transforma y quién santifica? ¿Nosotros o Él? Él. ¿Nosotros qué hacemos? Escuchar su voz y hacer lo que Él dice, y al hacerlo, Él empieza a transformar. Un día llegamos al punto que ahora ni siento este yugo. Ahora me encanta, no es yugo, ahora estoy como contento. Y alguien me dice, ¿estás en un yugo? Yo no tengo yugo. ¿Qué yugo tienes? ¿Tú ves un yugo? Porque amo a mi Dios y estoy haciendo lo que Él le ama. Me encanta. Este testimonio tuvo Enoc, que él ¿qué? Agradó a Dios. ¿Y Dios qué? Queremos que nosotros corramos esa carrera como Él, agradándole a Él. Y un día Él dice, no tienes yugo. Y digo, sí, yo no tengo, no siento yugo. ¿Qué pasa? El Señor dice, no, tienes yugo, pero tú no sabes que tienes yugo porque me amas. El que me ama tiene mi yugo de amor. Mi yugo de amor es mi voluntad. ¿Por qué no vamos al cielo? Te llevo al cielo, vamos conmigo. Amén. ¿Quién no quiere eso? Hermanos, Dios está listo para hacer esto para nosotros, pero tenemos que fijar nuestros ojos ¿en quién? En Jesucristo. Tenemos que correr donde Él nos lleva, ahí vamos. Pero cuando Él dice, David, haz esto, tengo que despojar de lo que yo quiero y hacer lo que Él quiere, fijándome en Él. Y entonces si eso hago, Él es autor y consumidor. Pero el minuto que yo empiezo a hacer lo que yo quiero, Él termina de ser mi consumidor de eso y ahora yo estoy cambiando lo que yo quiero. Sansón es un ejemplo de eso. Él empezó a correr la corrida bien. Él le había marcado al Señor una carrera, pero él empezó a hacer lo que él quería. Y el rumbo de él fue muy, muy malo. Y al fin, claro, regresó con su Dios. Pero ay, la tristeza de esa corrida. Yo no quiero esa corrida. Yo mejor quiero la corrida de Dios. Si Él me prueba, gloria a Dios. Si yo me pruebo, va a ser como Sansón. Y Dios no quiere que hagamos eso, hermanos. Así que muy claramente aquí nos tenemos que fijar eso en nuestro Dios. Entonces, versículo 3 empieza a decir algo muy interesante a nosotros. Mira lo que dice. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando aquí él de esta carrera que Jesús tuvo. No una carrera fácil, está diciendo. Mira, en esa carrera que él tuvo, muchas personas no lo quisieron, no la amaron, decían que era malo, no le gustaba, él decía cosas buenas, amaba y le pegaban, lo pusieron en la cruz. Está diciendo, bien, consideren, miren esa carrera, para que nosotros entender que a veces la carrera de nosotros va a ser igual. Si seguimos a nuestro Jesús, mucha gente no nos va a querer. En nuestras familias propias va a haber gente que no está de acuerdo en nuestras vidas como adventistas del séptimo día. Va a decir, ¿ustedes no beben? Qué loco. ¿No bailan? ¿No comen carne? ¿Están locos? ¿No gozan de vida? Qué aburridos son estos adventistas. Bueno, ahí está el secreto. El secreto es, al oír eso, Jesús, pues consideremos qué hizo Él con eso. Él, recuerden, Él nos odió de vuelta, Él no respondió de malo a malo, si me pegas yo te pego, no, Él no respondió así. Nuestra carrera es igual de Él en la manera en que respondemos a los que están contra nosotros. Exacto, entonces muy claramente tenemos que considerar, hermanos, si no consideramos a nuestro Jesucristo diariamente en la corrida que Él tuvo, por eso a veces nosotros nuestras corridas, arriba, abajo, sí o no, a veces estamos bien y otras veces no, a veces bien y a veces no. Jesús siempre así, nosotros así. Él siempre, cuando estaba en el medio de una tormenta, ¿dónde estaba Él? ¿Ansioso? Ay, ¿qué va a pasar?
¿Qué pasa con nosotros en la tempestad? Exacto. Pero ¿por qué tuvo él eso? Dios desea que tengamos eso nosotros. Por eso él nos avisa, aquí el hermano Pablo nos está diciendo muy claramente en Hebreos, considerad, quiere decir, mírenlo, mediten, entiendan lo que está en nuestro Jesucristo. En 1 Corintios encontramos ese gran dicho que mirando a Jesucristo sin un velo, ¿qué pasa a nosotros? Somos transformados de gloria a gloria. Ahí está la idea, considerando, mirando a Jesucristo, contemplando a Él. Entonces aquí dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús nos desmayó y Él promete, si seguimos a Él no nos va a dejar desmayar tampoco. Sigamos, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Wow. Bueno, hermanos, es una batalla. El mundo desea, ¿quién es el rey de este mundo? Así que Él ha hecho este mundo de tal manera que la Biblia enseña muy claramente algo importante. ¿Qué enseña la Biblia acerca de este Dios de esta tierra? En 2 Corintios 4 dice que el Dios de este mundo ha enceguecido a la gente. Todo el mundo está para nada más que hacerme ciego acerca de las cosas de Dios. Así que muy claramente, por eso en vez de ver al mundo, tenemos que mirar a Jesucristo en su palabra. Amén. Y ahí está el secreto, mirando, considerando, contemplando cómo vivió su vida. Él nos va a ayudar porque es el autor y hacemos eso, Él va a seguir haciendo ese trabajo en nosotros y terminarlo, Él lo va a terminar. Siguiendo el versículo 5 dice, y habéis ya olvidado. Así que esta batalla contra el pecado es algo que existe. Miren, hermanos, Dios no va a obedecer para nosotros. Puedo mostrarles 1001 versículos que dicen, por ejemplo, Josué, escojan hoy día quién van a servir. ¿Quién escoge? ¿Él o tú? Yo tengo que escoger, seguirle a él. Otro dice, resistir al diablo. ¿Quién resiste al diablo? Yo. Someterme a Dios y resistir al diablo. Así que si me someto a Dios es resistir al diablo. Pero si no me someto a Dios, eso no es resistir al diablo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Someterme a Dios quiere decir que yo busco a Dios a decirme qué es lo que hago. O me caso con esta mujer que no es de la iglesia o no. Y entonces yo voy a la palabra de Dios y dice, no, no te cases. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una decisión, ¿sí o no? O me caso o no me caso con esta mujer que no es de la iglesia. Ama a Jesús, pero no es de la iglesia. Y muy claramente la Biblia enseña que hay que escoger pareja adentro de la iglesia de Dios, la remanente. Tengo que ser yo tengo que escoger. O lo hago o no lo hago. Eso es mi decisión. Él no va a decidir. Yo tengo que hacerlo. Estoy mostrando por esto que es nuestras decisiones que nos causan problemas. El que sigue a Dios me va a doler porque la amo. Me gusta esta chica. Tan linda, tan bella. Me ha mirado 2, 3 veces. Las otras no. ¿Entienden? Y ahora el Señor dice, sí, puede ser. Pero yo digo mi palabra, no, eso no es para ti. Entonces yo tengo que decir, sí Señor, pero me va a doler. Entonces el Señor me dice, ¿te recuerdas eso que dije? El que quiere venir pos de mí, niéguese, niégate. ¿Quién se niega, él o yo? Yo tengo que negarme. No. Es difícil, pero si lo hacemos, hermanos, hay esta gran promesa que nos ha dado, que si lo seguimos a Él, corremos como Él desea, Él es el autor que va a seguir autorizando cambios en mi vida hasta llegarme al punto que soy, ¿qué? Partícipe de ¿qué? La naturaleza divina. Amén. Y saben ustedes, Salmo 24 es muy claro. ¿Quién ascenderá el monte de Jehová? El que tiene manos, ¿qué? Limpias y corazón, ¿qué? Puro. Nadie que no es transformado va a entrar. Si no dejamos que Dios termine el trabajo que Él empezó, no vamos a entrar al reino de los cielos. Siguiendo, no quiero que me dan un poquito más tiempo.
Estos versículos son muy impactantes. Entonces el versículo, hay una pelea y Pablo nos dice muy claramente, no nos cansemos de pelear la buena batalla de la fe. Sigamos en eso. Y contemplando a Jesús nos da ánimo. Es lo que dice aquí, ¿no? Lo leímos. Y no hemos llegado al punto de la batalla en sangrar por el pecado. ¿Cuántos han llegado a ese punto? En la batalla con nuestra concupiscencia, nuestros pecados. No creo. No creo. Así que la batalla es feroz. Absolutamente. Y la promesa es, como Jesús corrió, corran ustedes y Dios les va a dar la victoria. Amén. Para que no nos desmayemos, hagamos eso. Entonces, versículo 5 dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él? Porque el Señor, el que ama, ¿qué? Disciplina y azota. ¿Eso dice? ¿Su Biblia dice azota? ¿Es fuerte esa idea de azotar? Azota a todo, ¿a cuáles? A todo el que recibe por hijo. ¿Están listos para ser azoteados de Jehová? De acuerdo a esto, no hay ninguna persona que va a seguirlo a él, que él no va por amor, corregirnos. Mire, por eso llegamos al 7. Si soportáis la disciplina, ¿qué quiere decir eso? Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y aquí voy a parar un momentito para que nosotros sepamos cómo es que Dios nos disciplina. ¿Qué es disciplina? Bueno, ok. Yo soy un hijo de mi padre. Yo tenía 4 años. Digamos 3 años. Y yo quería correr afuera de la casa y correr rápido pasando la carretera, donde había autos que venían y pasaban. Y mi padre me iba a corregir, porque yo iba a hacerlo. Así que él dice, David, un momento, hablemos un poco porque quiero yo hablar contigo acerca de qué sucederá si tú cruzas ahí. Tienes que asegurar una cosa, tengo 3 años. ¿Tú crees que yo estaba sentado con él diciendo, sí, papá, claro, ahora entiendo, esos autos van tan rápidos, así que mejor que yo pare aquí, te pida permiso y después mire a la derecha y a la izquierda? 3 años tengo. ¿Tú crees que yo estaba hablando con mi padre así? ¿Qué tuvo que hacer mi papá para salvarme? Yo estaba yendo, que me agarró así del pelo y me dijo, nunca hagas eso, nunca, David. Porque yo era ¿qué? Un bebé. Dios, nosotros somos bebés y crecemos. No, cuando yo crecí más y tenía ya 17, 18, 20 años en casa, ahora mi papá me amonestaba un poco diferente. Él no me agarraba del pelo. Entonces decía, David, antes que vayas, hablemos un poco. Y ahora de 20 años puedo hacer eso con él. Sí, claro. Sí, papi, ¿qué quieres? Bueno, yo quisiera advertirte acerca de estas mujeres que están tras de ti, ¿ok? Piénsalo bien. Quiero mostrarte la Biblia. Ahora estoy razonando conmigo, ¿sí o no? Pero me está amonestando, ¿sí o no? Nuestro Padre Celestial es lo mismo. Nosotros ahora estamos de tiempo, ahora de edad, ¿sí o no? Podemos razonar. Y Él tiene que mandar unos avisos para arrestarnos de lo que estamos haciendo mal, ¿sí o no? Así que para estos últimos tiempos Él prometió, Él dijo, cuando yo vaya al cielo voy a mandar otro consolador y Él llegará a ustedes y les mostrará y dirá muchas otras cosas adelante del futuro que yo no puedo decir ahora. Y en estos tiempos, nosotros si no tenemos el espíritu de profecía, creemos que muchas cosas que hacemos también no hay problema. Así que Dios manda, porque el trabajo de un profeta es de amonestar, porque Dios manda. ¿Recuerdan cuántas veces dijo yo he mandado a los profetas diariamente, día y noche a todo mi pueblo? ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus caminos, se regresen a los caminos. Amonestación, castigo, ese es el castigo.
Pero algunas personas no quieren soportar esa amonestación de Dios. El espíritu de profecía que Dios ha mandado no son consejos, hermanos. Sí, son consejos, no estoy diciendo que no son, pero es mucho más que consejos. Si leemos un párrafo y dice, el Señor me ha mostrado que el pueblo de Dios, antes del fin, que ya llega el fin de la gracia, debe despojar de toda comida de animal. ¿Qué tengo que yo hacer? ¿Tengo que responder a eso? O yo soporto esto, que soportar quiere decir yo digo, sí, Señor, es difícil, pero lo voy a hacer. ¿Es fácil? No. Hermanos, yo soy argentino. La vaca es algo que se pone casi, tendrían que ponerla en la bandera. La vaca es lo que comemos allá. Y el tango y el mate. Yo crecí con eso. ¿Es fácil dejar eso? Capaz que no. Pero si Dios me está amonestando y yo soy hijo bueno, ¿qué tengo que hacer? Decir, Señor, es difícil, esa es la abnegación parte. Ay, Señor, es difícil, pero ayúdame. Lo voy a hacer. Es difícil, Señor, pero voy a seguir corriendo porque esa vaca me quiere llevar a comerla allá y esto está fuera de la corrida, Señor. Ay, no, quiero seguirte. La vaca, pero no, yo quiero seguirte, Señor. Y sigo al Señor y la vaca está allá, pero no, dejé de mirar la vaca. Mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Ay, gracias, Señor. Y sigo corriendo a Jesús. Y la vaca, de repente, la vaca ni me molesta. Ya vacas hay de todos lados y no me molesta. Así que Satanás tiene que venir con otra cosa. La vaca ya se terminó. Esa es la transformación. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios puede manejar un argentino como yo, con la vaca, el mate y el vino, hermanos, y el tango, no se olviden. Y el tango, no creo que ustedes crean que el tango es algo bueno. Los americanos dicen que el tango es como bailar el mambo horizontalmente, parados. Es como sensual completamente, no es de Dios, eso no es de Dios. Yo solo digo esto por decir que Dios desea victoria para nosotros. Tenemos que correr la corrida como Él desea. Tenemos que contemplarlo a Él porque tenemos que participar en esa naturaleza divina. Sin eso no entramos al cielo. Entonces para hacerlo tengo que correr la corrida mirándolo a Él y aceptar la amonestación de Él. Porque llegamos al versículo 10 y dice, y aquellos ciertamente por esos días nuestros padres nos disciplinaron como ellos les parecía, pero miren, el Señor Jesús, para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí terminamos. Tenía mucho más que decir, pero ahí creo que es un buen punto de terminar. Jesús desea que participemos en su naturaleza y Él lo va a hacer. Es el autor y el terminador, el consumador de eso. Y Él nos ha mostrado cómo Él lo va a hacer para nosotros. Es fijando nuestros ojos en Él. Es estar en la batalla con esa concupiscencia mía que desea las cosas que no son buenas. Naturalmente no me gusta por el pecado las cosas buenas. Naturalmente me gustan las cosas malas. El Señor vino a reactivar las cosas correctas en mí por medio de ¿qué? Su palabra, por medio de ¿qué? El Espíritu de profecía, por medio de ¿qué? Por el Espíritu Santo. Pues yo empiezo a fijarme en eso y Él dice, sí, va a ser una batalla, vas a tener que abnegarte muchas veces porque deseas eso, pero tú sigue obedeciéndome, fija tus ojos en mí, abnégate y yo te voy a cambiar. Un día, poco a poco, esa vaca no te va a molestar más. Y ahora otra cosa más, pero no a la vaca, ¿entiendes? Ya tengo victoria. Sigamos adelante, Señor, ¿qué más? Tengo que estar en batalla porque Satanás, el rey, este mundo está tratando de hacerme ciego, así que no, yo voy a seguir mirando a mi Jesús. Y al fijarnos en Él, el autor y el terminador de nuestra fe, va a seguir en eso. Si no miramos a Él, Él puede haber sido el autor, pero Él deja de ser tu terminador. Y ahora ¿sabes quién termina tu fe? Tú solo. Y tú y yo no podemos hacer nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Somos sin poder.
Solo con Dios podemos. Así que ahí les dejo, hermanos, esto es para victoria. Salgamos de aquí sabiendo que es una carrera, que estamos lastimados, estamos sangrando, pero Dios dice, olvídate, Jesús te lastimó también. Fíjate en Él, mira quién es Él. Y Él está listo para darnos el Espíritu Santo y cambiarnos. Él nos da el poder. Todo lo que Él recibe como hijos, Él da ¿qué? Su poder para ser hijos de Dios. Él tiene el poder y el poder está en su santa palabra, en las gran promesas que nos ha dado. Hermanos, cuando nos caemos, aquí están las promesas. Alguien me ha dicho, pero David, las promesas que nos da poder está bien, pero he caído tantas veces. Pero hay promesa. ¿Qué es esa promesa? En 1 Juan dice, cualquier persona que peque, no hay problema, arrodíllate. Pídele al Señor perdón por la sangre de Jesucristo y te vas a levantar, ¿qué? Limpio de toda maldad, y ahora puedes despojarte y empezar a correr la carrera de nuevo. Sigue, ¿te caíste de nuevo? Tenemos promesa. ¿Qué es la promesa? Que Él es justo, ¿para qué? Perdonarnos. ¿Cuántos pecados? Todo pecado. Así que levántate, no hagas excusa. Sigue adelante con tu autor y terminador de tu fe. Hermanos, Dios está listo para hacer esto. Esas son las promesas. Nos caemos muchas veces. Levantémonos y digamos, Señor, me he caído, pero por tu poder y por tu sangre me perdonas. Ahora voy a seguirte, y lo sigues a Él. Amén. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Eso es lo que Él desea. ¿Cuántos están listos para aceptar esta llamada de Jesucristo a la corrida que Él quiere que hagamos? Levantémonos los que están listos para eso y cantemos este último himno y miremos a las palabras. Esas palabras son magníficas de lo que Dios quiere hacer para nosotros, hermanos. Y salgamos de aquí con gozo, sabiendo que Él no nos ha despojado. Nos hemos caído esta semana, tranquilos. Él dice, vengan a mí, yo los limpio, levántemos y síganme. ¿Ok? Cantemos este himno. Te damos, Señor Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Tú eres el autor y consumidor de nuestra fe, Señor. Hemos empezado la corrida, hemos empezado esa carrera. Y todo el que corre esta carrera, fijando sus ojos en ti, no desmayando, pero siguiendo esa batalla contra el pecado. Siguiendo, Señor, arrepintiéndonos de nuestras fallas y faltas, Señor. Y tú prometes que nos vas a perdonar y limpiar. Y seguimos levantándonos, siguiendo la carrera. Señor, no queremos mirar a la derecha o a la izquierda. Todos tenemos algún tipo de vaca, algunas cosas que nos molestan a la derecha e izquierda. Satanás tratando de despojar nuestros ojos de Él. Pero nosotros no vamos a dejar hacer eso. Siguiendo mirándote. Te seguimos porque tú eres nuestro buen pastor. Nosotros seguimos corriendo como buenas ovejas. Tú has prometido. Y si seguimos a ti, tú nos vas a transformar. Y un día nosotros vamos a tener el mismo testimonio que tuvo Enoc. Que nosotros te agradamos. Y tú dijiste, ven conmigo al cielo. Y ahí vamos a estar contigo por siempre. Sigue, Señor, con nosotros. Gracias por perdonarnos. Salimos de aquí mirando arriba a nuestro Señor y también tratando de decir a todo el vecindario y toda la gente alrededor que vengan a tomar del agua de la vida, que todavía hay tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.